Muy buenas tardes, doctor Alejandro. Buenas tardes, doctora Natalie. Muy buenas tardes, doctor Daniel Barragán. ¿Cómo están? Bueno, si les parece, damos inicio a esta última sesión de la introducción a nuestro curso de filosofía política, no sin antes hacer la debida mención al doctor Daniel Barragán y al doctor Michael Méndez, que han estado muy a cargo de este curso, han colaborado de manera activa en este curso que nos convoca el día de hoy. Para la sesión del día de hoy, estimados y estimadas, por supuesto, extendiéndoles nuestro cordial saludo, vamos a tener al doctor Alejandro Robles. El doctor Alejandro Robles es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Chile. Además de eso, es filósofo y jurista, reconocido a nivel nacional por las contribuciones que ha hecho en estos dos campos. Adicional a eso, el doctor Alejandro ha trabajado activamente temas concernientes al pensamiento de Rawls. Ahora mismo está terminando su trabajo enfocado en el pensamiento de Bentham, es el trabajo de doctorado de el doctor Alejandro, y lo tendremos, por supuesto, en esta sesión, en la primera parte de nuestro curso. En la segunda parte del curso tendremos a la doctora Natalie Niño. Ella es abogada y filósofa, eh, trabaja temas de género, de argumentación jurídica, es docente de acá de la universidad, es también la coordinadora del Instituto de Posgrados, de el área de maestría y especialización en filosofía del derecho y teoría jurídica, y en este momento tiene a cargo la asignatura de filosofía del género e instituciones del derecho. Es miembro activo del Centro Internacional de Estudios Jurídicos y miembro activo del Observatorio de Paz. Les doy la bienvenida, mi estimada doctora, mi estimado doctor Alejandro. El doctor Alejandro nos va a acompañar con una charla titulada La tiranía del mérito. Esa es la charla con la que nos va a acompañar nuestro estimado doctor Alejandro. Y la doctora Natalie Niño nos va a acompañar con una disertación acerca de los feminismos en clave hacia la filosofía política. Sin ser más, los dejo con nuestros dos ponentes y les auguro todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel. Desde luego a la Universidad Libre, a la doctora Natalie, por la presentación. Detalles más, detalles menos, es importante que esta sesión de trabajo en este curso de introducción a la filosofía política esté enfocado primordialmente en el pensamiento y en la reflexión activa y crítica sobre algunos rudimentos propios de la filosofía política, una cuestión que en general resulta algo ajena a los lenguajes propios de los programas de estudios de las dinámicas y de los programas de derecho de pregrado. Quiero agradecer principalmente a la Universidad Libre, a la doctora Natalie Niño, por la invitación a participar de esta instancia, además de reflexión activa, y a todos los que se encuentran presentes en la sala. Un saludo cordial desde Chile, en un proceso donde la filosofía política hoy parece estar muy situada, a propósito de todas las argamasas que están sucediendo a poco más de 30 días del proceso constituyente en Chile. Quisiera partir, si me lo permite la doctora Natalie, y desde luego todos los demás involucrados en esta sesión, con unas breves reflexiones acerca de el principal vocativo que nos convoca. Tal vez valdría la pena hacer algunas notas principales para hacer un planteo inicial de cara a las lecturas que nos podrían introducir en el entendimiento más lúcido del texto del año 2020 en inglés, el año 2021 en español, que se titula, por parte de su autor,
el profesor Michael Sandel, uno de los principales exponentes de la filosofía política actual o más contemporánea, y que permiten una lectura tal vez un poco más comprensiva para aquellas personas que o lo leen desde la filosofía del derecho o leen estas problemáticas desde la teoría del derecho o bien desde la simple aproximación como es propio de un curso de introducción a la filosofía política. Tal vez la primera recomendación que quepa para introducirse al texto mismo es que en cuestiones de filosofía política, si bien es cierto existen muchas conductas de entrada que nos pueden determinar para una adecuada aproximación, es la invitación siempre, dada su perspectiva más amplia y menos arquetípica, es a que simplemente leamos el texto, sin necesidad de un filtro previo o de una lectura anterior de algún tipo de manual. La verdad es que el texto La tiranía del mérito se propone como uno de los textos, valga la redundancia, más actuales, más contingentes y que entronca la filosofía política con los estudios que se hacen en general de la metadialéctica o la metalingüística o la lingüística general y también en estudios obviamente de política o ciencias políticas en general. En ese sentido, entonces, la sola lectura del texto nos pone en una óptica más bien que podríamos delimitar como de una suerte, digo, de nuevo pragmatismo político, ya que todo su discurso está construido sobre la base de por lo menos 7 acápites más o menos principales. En el primero, que es la tesis general del profesor Sandel, a propósito de la tiranía y luego la tiranía del mérito o de la meritocracia en las sociedades democráticas y desde luego en los sistemas de mercado o en las sociedades de mercado, tenemos que pensar en cómo nos introducimos en estos modelos de sociedad para luego pensar en cómo funcionan las normas dentro de ellas y cómo existe entonces, en general, en el discurso filosófico político, que luego tiene una bajada en las teorías normativas, en una diferenciación entre ganadores y perdedores, que es el primer capítulo del texto. Este primer capítulo, que diferencia ganadores y perdedores, nos invita desde luego a una reflexión más introspectiva y al mismo tiempo más pragmática sobre hechos concretos o cuestiones de muy vigente actualidad como la pandemia o la falta de preparación de los arquetipos políticos y jurídicos en nuestros sistemas occidentales, de la mano de una historia moral del mérito. Y cómo entonces en este descubrimiento de la historia moral del mérito es posible no encontrar una respuesta lineal historiográfica, sino una respuesta compleja a la pregunta sobre qué queda hoy de eso que Santo Tomás de Aquino llamaba el bien común. Más adelante, en el capítulo siguiente, nos adentra en las cuestiones propias de eh, la retórica del ascenso y posteriormente en uno de los quits de la tesis que plantea el profesor Sandel, que es el credencialismo, como último prejuicio aceptable de una sociedad democrática, de una sociedad establecida en un régimen de un sistema social de mercado. Finalmente, reflexiona sobre las cuestiones de los fundamentos morales de la ética del éxito y de cómo estas cuestiones entrampan entonces una especie de dinastía de la tiranía del mérito. Desde luego, esta es una primera aproximación al texto que, como bien lo titula esta aproximación, se llama La tiranía del mérito, recientemente publicado. En los principios de la pandemia, el año 2020, el profesor Sandel empieza una reedición, una rebúsqueda de los fundamentos de la crisis que acompaña a la filosofía política y desde luego a las teorías de la justicia y también a los sistemas normativos que tratan de volver a la palestra las cuestiones de la justicia y las cuestiones de la justa distribución de bienes y de principios o de derechos sociales en nuestras sociedades arquetípicas. Esa es una primera aproximación. Una segunda
que me permito proponer sería leer el texto de La tiranía del mérito con La tiranía del mercado, que es un segundo texto que acompaña a este, y un tercero para poder entender finalmente las preguntas efectuadas desde la pragmática de la política, para luego enervarlas para un cuestionamiento más sincero y más honesto y menos intuicionista, como lo había hecho anteriormente la filosofía política, es lo que el dinero no puede comprar. Una de las más recientes publicaciones del profesor Sandel, que fue objeto de un premio, que es el Príncipe de Asturias del año 2018. Se trata de tesis consecutivas publicadas por el profesor Sandel entre el año 2018, 2019 y 2020, de manera íntegra reflexionando sobre las crisis de las democracias occidentales, la crisis de las sociedades de mercado y la manera en que es posible pensar estas cuestiones en sede más bien factual y luego en sede hipotética o resolutiva desde el punto de vista problemático para la filosofía política. En esta segunda instancia de aproximación, me parece que podríamos también pasar y al mismo tiempo a una tercera hipótesis de lectura que permite tomar este primer texto, el que invito a todos a leer, está disponible en internet si lo buscan o si me lo piden yo se los puedo hacer llegar, para que lo puedan leer activamente o a comprarlo si es que así lo amerita el caso. En el segundo de los casos, en esta aproximación, se nutre con otros textos del profesor Sandel y en una tercera, yo me permitiría aconsejar con una mirada más bien muy personal de aproximación a la filosofía política, que este texto debería ser tomado en el tamiz de otros dos textos, o, si bien se quiere, tres alternativas posibles. En la primera, sería el 3.1, debería comprenderse a la luz de un texto de una filósofa muy destacada, que es Martha Nussbaum, que en Enclave Crítico publica el año 2020 también La monarquía del miedo. En este texto establece los rudimentos esenciales para cimentar las bases del temor que existía previo a los eventos que se suscitaron en enero del año pasado, del año 2021, a propósito del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y cómo eso desencadena una serie de desenvolvimientos en las estructuras políticas, en una serie de otros desenvolvimientos en las estructuras jurídicas de distribución de bienes y de derechos sociales y también de enfrentamientos frente a los dilemas que presenta la pandemia del coronavirus, pero ese tendría que, para mí, leerse bajo un tamiz secundario, pero esencial, que es La democracia importa o Democracy Matters, del profesor Cornel West. Desde luego son todos autores americanos que piensan en la cultura de los Estados Unidos, pero cuyas reflexiones no solamente se extinguen en la sociedad norteamericana, sino que son aplicables a través de la analogía o a través de simple incidencia factual, por ejemplo, en cuestiones de acceso a la educación, acceso al derecho a la salud, cuestiones de discriminación, incidencia de la homofobia, cuestiones que tienen que ver con la igualdad de oportunidades establecidas de base por los textos constitucionales y por las estructuras democráticas en nuestros sistemas de derecho, que llaman la atención en torno a sus no lecturas en nuestro continente latinoamericano. Finalmente, en un 3.3 podríamos decir, yo me permitiría invitarlos a leer un texto de una órbita aún más lejana, exógena tal vez a la filosofía política general, pero que es un texto hoy citado también como fuente básica de la filosofía política de los últimos 40 años. Se trata de Todo se desmorona, o como su título en inglés suele sugerir, que es Things Fall Apart, de Chinua Achebe, un autor africano de origen de los años 70, que es parte de una de las últimas caracterizaciones de lo que se llama la trilogía africana. A propósito de la irrupción del cristianismo en África y de manera tal que está pensando
la afrodescendencia, el imprinting de los modelos culturales propios de Occidente y del eurocentrismo que imprimió lugar en África, en Latinoamérica y en Estados Unidos, de una forma que dejó gérmenes que dan lugar a estas diferencias sobre ganadores y perdedores en lo que hoy se basa en la filosofía política contemporánea. Tal vez la última recomendación, de una manera muy digamos, eh, local y tal vez muy introspectiva, sería la lectura de un último texto para los que no están tan iniciados y quieren tomar nota de esto para tener algunos rudimentos mayores, para fortalecer un punto de vista original, sería el texto más básico, que es Introducción a la Filosofía Contemporánea del profesor William Kymlicka, un texto de primera referencia que ha sido usado durante los últimos 25 años para todos los cursos en general de filosofía política contemporánea. En este texto, para hacer la lectura desde atrás y hacia adelante, podemos encontrar algunas notas indicativas de lo que ha sido el decurso de la filosofía política contemporánea y cómo llegamos hasta la lectura del texto de Michael Sandel. En este texto, el último, el 3.3, encontramos entonces una invitación del profesor Kymlicka de una manera medianamente cronológica en su reconstrucción de la filosofía política contemporánea, no desde un punto de vista general. Y en ella nos propone una mirada del intuicionismo moral, del consecuencialismo, el comunitarismo y el liberalismo en sede crítica con preguntas claves, tanto sobre el intuicionismo moral o el intuicionismo político, cuestión que estuvo en la base de los utilitarismos, del liberalismo político y de los liberalismos igualitarios, y otra sede de otros liberalismos que existen sobre todo en los años 70, en los años 80, durante la Guerra Fría, para luego abordar cuestiones propias del comunitarismo, como lo hace posteriormente Neil McCormick en Escocia, en Irlanda, aplicando a procesos constitucionales de una matriz de amplia complejidad, como lo fue el proceso constituyente irlandés. Desde ese punto de vista, nos podemos situar en unos rudimentos de interacción con la filosofía política que abren la dimensionalidad de lo normológico, de lo jurídico propiamente tal, y nos permiten una aproximación entonces que es más bien pragmática. El filtro o el tamiz entonces es de naturaleza pragmática más que intuitiva. En general, las preguntas hasta los años 70 y hasta principios de los 80 eran en la teoría política contemporánea y sobre todo en las teorías de la justicia de naturaleza intuitiva. Las preguntas entonces encontraron una respuesta que frecuentaba un arquetípico de teorías de la justicia que parecían vacíos en una denominación crítico-kantiana, como si hubiera un sentido de un sujeto moral que pudiese construir un imperativo categórico democrático, que estaba vaciado de contenido según la crítica de muchos autores a esta situación. Con el comunitarismo y luego con el consecuencialismo sobre los años 90, empieza una nueva mirada que retrotrae a los orígenes de el pragmatismo psicológico y de la pragmadialéctica en términos de la teoría del lenguaje. Ahí viene una nueva mirada de la lingüística y de la comunicación social que tiene efectos dentro del discurso jurídico y dentro del discurso gubernativo, si queremos decirlo así, de la mano de ciertos problemas que son instalados. Por de pronto, podemos decir que la tiranía del mérito retrotrae a la pregunta clave, sobre todo, de aquellas cuestiones que no son posibles adquirir dentro de una sociedad democrática o que no deberían estarlo, pero que no obstante esa proscripción que es de carácter moral y de ahí su carácter filosófico o su matriz inicial, implican problemas que llevan aparejados problemas de carácter jurídico. En el texto El dinero, las cosas que el dinero no puede comprar, el profesor Sandel nos retrotrae un poco en la tiranía del mérito a cuestiones que tienen que ver con el credencialismo,
el acceso a la educación universitaria por crisis que sucedieron entre los años 2018 y 2019 en Estados Unidos, la cuestión de la adquisición de derechos prioritarios en las filas de los aeropuertos, de los accesos prioritarios en las filas de la atención de salud, en los accesos prioritarios que tienen ciertas personas que tienen mayor capacidad adquisitiva, virtud de una desigualdad, una desequiparación entre los puntos de partida originales, entre personas que tienen bienes sociales primarios, que en los modelos previos de las teorías de la justicia se encuentran hoy con un desajuste muy notorio y que es imposible determinar desde un punto de vista meritocrático. En ese sentido, el credencialismo, o sea, esta actitud moral que permite determinar que una persona entre más créditos académicos, profesionales o créditos en general pueda poseer, tiene mejores posiciones sociales en una sociedad basada en un criterio ideal de igualdad de oportunidades, está vaciada de contenido y en consecuencia su imperatividad está también problematizada, entonces se vuelve asertórica, no hipotética. En este sentido, el caso más bullado en los Estados Unidos y que también tiene resonancia en Latinoamérica es la cuestión de la dificultad de acceso a las universidades. Pero si bien es cierto en Estados Unidos el problema es el del acceso a la educación universitaria y en consecuencia a los puntos de partida que igualan a los ciudadanos en la equiparación de sus derechos, en Latinoamérica la cuestión tiene otras salidas, como por ejemplo la cuestión de los puntos de llegada o los puntos de salida de aquellas personas que con esfuerzo y con especial dedicación, prácticamente podríamos decir algún tipo de inmolación económica y alguna otra complejidad, acceden a los títulos universitarios o a las carreras universitarias, pero no obstante haber concluido en un breve tiempo o en un tiempo estimativo, no acceden a los iguales puestos de trabajo que la sociedad debería prestarles. En este sentido, todas las diferencias que se pregunta el profesor Sandel sobre aquellas cosas que no podemos comprar, por ejemplo, el mérito propio, las capacidades que vienen naturalmente adquiridas por virtud de la genética, de la crianza, de la educación familiar y aquellas cuestiones que son denotativas de la subjetividad humana, entonces encuentran en lo exterior, en el mundo sociopolítico, un enfrentamiento respecto que toca a la tesis de la monarquía del mérito o esta monarquía del miedo, como lo dice la profesora Marta Nussbaum, y que en el contexto social y global encontró un caldo de cultivo muy especial a propósito de cómo se estructuran las camadas de asesores del gobierno de Barack Obama, del gobierno de Donald Trump y en el actual gobierno de Biden. En este sentido es crítico de una manera equidistante respecto de conservadores republicanos, o sea, de las izquierdas y de las derechas, y toma cuestiones muy prácticas sobre, por ejemplo, ¿es posible comprar, como hoy se hace, un derecho preferente para saltarse las colas en los aeropuertos en virtud de un tiquete más caro respecto de los protocolos sanitarios aplicables en relación al coronavirus o respecto de la viruela del mono, como está sucediendo hoy? ¿Es posible que mediante un voto monetario, o sea, la mayor capacidad de ganancia de una persona, esta persona pueda adquirir los rudimentos o los insumos necesarios para acceder a Yale, Stanford o a las principales universidades? La pregunta para nosotros sería, entonces, ¿es posible que a través de la mayor capacidad de ganancia una persona pueda conseguir los aprestos propios para ingresar a la universidad y en consecuencia mejorar sus condiciones sociales? ¿Es eso justo en una sociedad democrática? ¿Es justo entonces también que en ciertos países puedan venderse alquileres de vientres en caso de maternidad cuando existe en el fondo, más que una necesidad económica, una necesidad familiar de acceder a ese tipo de soluciones que están reguladas legalmente o no lo están y en consecuencia al no estarlo posibilitan que una persona pueda arrendar o comprar un vientre de alquiler? Son cuestiones que pragmáticamente nos ponen en sede de un debate
constitucional o supraconstitucional de fondo y que nos deslizan la cuestión de la filosofía política desde el ámbito de una mera discusión general sobre cómo se llevan los gobiernos hacia cómo estos gobiernos impetran su retórica y de la manera en que deberían enfrentar las cuestiones propias de la desigualdad social, de la desventura social y de las desventajas económicas con las que todas las personas nos enfrentamos a la inserción social de manera distinta. En este sentido, entonces, las preguntas resultan claves y no son meramente retóricas o no son expuestas de una manera socrática conductiva, sino que nos invitan a una reflexión más profunda sobre preguntas actuales, sobre la manera, por ejemplo, en que los estados están limitando las libertades privadas y las libertades públicas de los ciudadanos en las redes sociales, o la manera en que se maneja la información y cómo ésta es limitada, la manera en que el valor del dinero, y en este sentido es una invitación a una reformulación de la teoría del valor económica, para no pensarla solamente como Hayek en una hipótesis de libre cambio o una hipótesis simplemente de que las cosas valen por su propia naturaleza, sino el valor que se le atribuye, perdón, en función de las decisiones morales que implican para las personas consideradas como ciudadanos, donde la igualdad entonces está puesta en un presupuesto previo que es la desigualdad de base de todas las personas, virtud de la desigualdad económica que existe. En este sentido, el profesor Sandel es crítico y es clave en el sentido de presentarnos un modelo de la meritocracia como puesto en jaque, una cuestión que en Latinoamérica ha resultado prácticamente un discurso extendido, sino prácticamente universalizado entre los gobernantes de nuestros diferentes países, para decir que las personas que asesoran, contribuyen o aconsejan a los gobernantes son aquellas que tienen el mayor mérito para gobernar, virtud de sus capacidades, méritos, conveniencias, credenciales académicas, intelectuales, etc. Si un asesor corresponde a esta universidad, a la otra o a aquella, o su experiencia deviene de tal o cual institución. La verdad es que vale la pena pensar que la meritocracia propiamente tal ha tocado puntos de fondo que deben ser sustituidos por nuevas preguntas de cara al razonamiento democrático en la distribución de los bienes sociales, cuestión que hoy, en general, no es considerada al momento de tomar las decisiones propias en un sistema constitucional y democrático de derechos, donde parece ser que la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales puede ser un estratagema retórico o es una pragmática propiamente tal. En una y otra división o en una otra segmentación de las estructuras normológicas o normativas, entonces lo que vale la pena hacer es preguntarse sobre cuál es la cualidad que tiene la estructuración normativa de ellas y la manera en que eso va a impactar entonces en una no justa igualdad de oportunidades, porque no la existe propiamente tal en la filosofía política hoy, pero sí en la manera en que los ciudadanos considerados, no siendo iguales materialmente, pero sí considerados formalmente como iguales, eliminando toda forma de discriminación en contra de la mujer, respecto de la igualación o la equiparación más bien de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en una semántica que acompaña una materialidad propia de los derechos fundamentales, en la denominación, por ejemplo, que usa el profesor Gregorio Pérez Barba, tiene una incidencia pragmática y pragmadialéctica en la construcción de los discursos sociales. En este sentido, lo que el dinero no puede comprar y los fundamentos de la tiranía del mérito estriban precisamente en el credencialismo, en la oposición de ganadores y vencedores como si esto fuese una carrera donde todos tenemos que ganar y en consecuencia muchos que perder, pues en toda carrera solamente hay uno, dos o tres ganadores y todo el resto pierde. Entonces, la estratagema de una consideración consecuencialista, sociológica y que lleve al derecho a la construcción de mejores ideas desde una consideración filosófica y política que considere a las personas y a los sujetos de derecho
como iguales es entonces el fundamento esencial. De ahí a la importancia de decir que la democracia importa, no solamente para las personas que son consideradas en general como miembros de la democracia, sino también para aquellas que han quedado excluidas virtud de la mera equiparación formal de estos imperativos generales como son los devenidos de un imperativo categórico que no tiene el contenido esencial llevado a la palestra desde una reflexión que tiene que ver con la teoría moral, que tiene que ver con la teoría jurídica y esencialmente con cómo pensamos, tanto activamente como críticamente, la aplicación de las teorías de la justicia. Esto es lo que nos permitiría salir para la profesora Marta Nussbaum de las crisis de la política y que nos lleven a pensar esas crisis como una respuesta de la filosofía política para la teoría jurídica contemporánea. En este escenario, entonces, la tiranía del mérito es una manera de pensar nuevamente la democracia y las maneras en que esto no, o esta institución tan esencial debe ser reconsiderada en las tensiones propias de la pandemia del coronavirus, donde las libertades, los derechos sociales, económicos y culturales han sido puestas hasta el límite máximo de su expresión comprensiva por la juridicidad y nos invitan entonces a una nueva reflexión moral sobre los nuevos límites y los nuevos alcances de una sociedad que, prima facie, no puede seguir detentando su lugar sobre la base de una simple sociedad de mercado donde todo es intercambiable y donde entonces el punto moral ya no es una decimonónica derivación desde el medioevo hasta la actualidad, sino es un pensamiento activo y pragmático sobre los problemas morales que atañen a los ciudadanos, tanto de la sociedad virtual o de la sociedad digital o de la sociedad como quieran llamarla, de las redes sociales y también de la sociedad en su conjunto, donde existen diferentes capas sociales y normativas que deben armonizarse de una manera más integrativa. En este sentido, entonces, el llamado es a que si pueden aproximarse a leer el texto o me pueden escribir sin ningún problema y les puedo compartir el texto o un resumen de él para que tomen gusto de una nueva forma de escritura que está acompañando a la filosofía política contemporánea, menos desprovista de tantas preguntas filosóficas y alambicadas muchas veces, o analíticas en otras, para usar un lenguaje más bien pragmático, un lenguaje más ciudadano y un lenguaje que nos permite aproximarnos a salidas o propuestas de salidas que tienen lugar en el derecho y en la sociología jurídica contemporánea. Con eso me parece que puedo terminar la presentación en el tiempo que nos habíamos comprometido, doctora Natalie. Muchas gracias, profesor Alejandro. Entonces, voy a hablar yo también un poco sobre el tema que les he preparado, con el fin de que podamos después tener una discusión o un debate, poder conversar un poco sobre los problemas que ustedes encontraron a lo largo del curso. Un poco lo que yo quisiera hablar tiene que ver muy anclado a lo que nos está diciendo el profesor Alejandro, y es pensar unos ideales de la filosofía política que tienen que ver con la igualdad, pero no solamente desde conceptos como la redistribución de los bienes, sino también desde conceptos como el reconocimiento. Y esta noción de reconocimiento propia de la filosofía hegeliana y que tiene una emergencia contemporánea en filosofías como Axel Honneth o Henneth, Nancy Fraser, nos permiten definitivamente develar una tendencia que tiene que ser experimentada por nosotros, ¿no? Y planteada desde un punto de vista normativo que nos permita de alguna forma traerlas hacia la comprensión de la teoría. Y es así como yo quiero hacer la entrada a los feminismos y cómo estos contribuyen no solamente desde las teorías de la filosofía política a pensar los problemas diversos de la sociedad, sino también
nos dan herramientas metodológicas para desarrollar política pública, por ejemplo, o tomar decisiones judiciales. Entonces, un poco, a partir de ahí quisiera hacer una reflexión, un poco si se quiere. Voy a permitirme compartir porque así ordenada como el profesor Alejandro nunca lo podré hacer. Entonces, bueno. Los feminismos, para hablar del feminismo, digamos, como una idea general, es la necesidad estructural de que todos somos iguales o radicalmente iguales. Sin embargo, en el desarrollo de la historia del feminismo, estos no han sido pacíficos y se han venido develando a lo largo de la historia, lo que nosotros llamamos las olas del feminismo. Desde una teoría más estadounidense, se considera que son 3 olas del feminismo y que el feminismo emerge con las sufragistas. Las francesas, por su parte, consideran que el feminismo nace en el marco de la Revolución Francesa y que el feminismo, en efecto, es como la hija no deseada de la revolución. Y entonces hablamos de 4 olas. Yo pienso que si consideramos feminismo la idea radical de que los hombres y las mujeres somos iguales, o que todos los seres humanos más bien somos iguales, entonces vamos a encontrar ese origen desde la Grecia clásica o desde la emergencia de la sociedad, en donde si nosotros intentamos desocultar la historia, vamos a encontrar a muchísimas mujeres y hombres que han luchado por la defensa de la igualdad de la mujer. Por ejemplo, digamos los diálogos de Platón, ustedes pueden encontrar a Diotima, que es una mujer, en donde ella le dice a Sócrates que es el amor, ¿no? Concepto fundamental de la filosofía platónica. Encuentran en la tragedia mujeres increíbles como Antígona, ¿no? Y en la comedia Lisístrata, por ejemplo. Y entonces, bueno, ahí ya vemos, digamos, un montón de mujeres en el origen del pensamiento de la filosofía. En la época medieval tenemos también muchas mujeres que están en el marco de una discusión que se llama la querella de las mujeres o la querella de la femme. Y aquí lo que se planteaba concretamente tenía que ver con esa necesidad sobre la igualdad de la mujer, ¿sí? En términos morales y políticos. Y ahí ustedes van a encontrar autores como Christine de Pizan en el siglo XIV, donde Christine de Pizan necesariamente introduce una noción feminista sobre la historia, sobre la filosofía y sobre la teología. Entonces, posteriormente se viene a desarrollar todo lo que se produce a partir de la querella de la femme, donde se encuentran muchas mujeres. Y llegados a la Revolución Francesa, pues ustedes van a tener una lectura, o hemos tenido más bien una lectura muy masculina de lo que es la Revolución Francesa, pero no hay que olvidar que fueron las mujeres las que fueron a buscar a los reyes. Y esa es la denuncia que hace Olympe de Gouges, que posteriormente, o 2 años después de escribir la Declaración Universal de las Mujeres y de las Mujeres y de la Ciudadana, pues es guillotinada. Y hay una necesidad de conectar el debate feminista con la educación, ¿no? Nosotras las mujeres no somos iguales, o pareciera, digamos, que no somos iguales justamente porque no tenemos una educación similar a la del hombre. Y en esa noción, digamos que ha estado en concreto, en una completa atención el cuerpo de las mujeres. Recordemos que en 1801 se introduce una reforma en el marco de la discusión del Código Civil para prohibir a las mujeres la lectura y la escritura, justamente porque la lectura nos permite una reflexión con nosotros mismos, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, para este periodo ni siquiera son dueñas de su cuerpo. Y la escritura por el diálogo público que tiene esto, ¿no? Y entonces, digamos que si el papel de la mujer iba a ser el hogar, entonces, pues no era necesario que las mujeres supieran leer y escribir, porque ese era el principio de la discusión o de la disputa o de generar el debate entre el matrimonio o en el matrimonio. Bueno, luego tenemos la segunda ola, que es la ola del sufragismo, que, bueno, va a tener un desarrollo a nivel mundial, principalmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, pero que va a tener un impacto a nivel internacional, en el que se busca principalmente el voto para la mujer. Pero no olviden que aquí, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, están emergiendo todos unos intereses importantes que tienen que ver con
también la cuestión de enfrentar el capitalismo. Recuerden que tenemos mujeres socialistas, el feminismo socialista o el feminismo anárquico, que ya ponen en tensión esa idea de que solamente una única forma de ser mujer y que por lo tanto esa es la única forma de ser mujer que debe reconocerse, ¿sí? Y ya, digamos, en la tercera ola que comienza con Simone de Beauvoir, pues viene a tener nuevas perspectivas donde yo quisiera empezar a caer, que tiene que ver con las teorías o las diversas formas de pensarse las mujeres. No solamente somos mujeres blancas, burguesas, sino también somos mujeres negras, pues que fuimos en algún momento esclavas y que devenimos libres, y eso también surge una tensión en el siglo XIX que va a tener un impacto importante en el siglo XX sobre el trabajo reproductivo y sobre las preguntas que implica también la división sexual del trabajo, el feminismo queer. Y bueno, ya actualmente tenemos una última ola que es el feminismo global, ¿no? En 1849 Marx escribía que el comunismo había contagiado, digamos, el mundo, ¿no? Y sabemos que lo que está recorriendo el mundo, el fantasma que recorre el mundo, pues es el feminismo. Y bueno, estas perspectivas o teorías feministas, como ustedes pueden ver, darse cuenta o empezar a darse cuenta, porque no solamente hay una única forma de ser mujer, sino que también uno es negro, trabajadora, bueno, y puede tener un sinfín de categorías, que esas categorías además pueden generar discriminación. Entonces emergen un montón de feminismos, como el Black Feminism, el feminismo decolonial, el feminismo postcolonial, el feminismo ecológico, el feminismo queer, entre otros. Y esto ha producido básicamente dos conceptos fundamentales que tienen que ver con la necesidad de entender la perspectiva de género y el enfoque de género. La perspectiva de género, digamos que nosotros los abogados entendemos perspectiva de enfoque como sinónimos. Eso ha sido un error propiamente de la literatura jurídica, porque la perspectiva tiene que ver justamente con las teorías que nosotros abordamos en clave de género para justificar o establecer criterios normativos que nos permitan reflexionar acerca de los problemas de las mujeres, ¿no? Y el enfoque de género como tal tiene un carácter metodológico y es como una suerte de método que nos permite introducir en una forma de hacer política como la política pública o por otra parte el derecho en la toma de decisión judicial, una metodología, ¿cierto? Un paso a paso, si se quiere, de la misma categoría que cuando uno piensa una ponderación, ¿cierto? Cuando pensamos en la ponderación hay unas reglas, se establecen como unos elementos para justificar o fundamentar una decisión. Lo mismo pasa con el enfoque de género. Se construye como una metodología para tomar decisiones judiciales o fundamentar decisiones judiciales o construir política pública. Vamos a ocuparnos un poco de la perspectiva de género y en principio decir que la perspectiva de género implica, ¿sí? Una idea de comprender a las mujeres, una idea de si realmente podríamos llegar a un acuerdo de qué es una mujer. Piensen ustedes, por ejemplo, en que las mujeres trans, en algunos teorías o en algunos espacios incluso prácticos no son consideradas mujeres, ¿no? Entonces hay un debate sobre la noción de mujer y cómo esa idea de mujer pues también implica una noción de forma de ser en el mundo. Y bueno, eso hay que decirlo también, y es que cuando nosotros definimos una categoría, cuando definimos qué es una mujer, ponemos un límite, ¿no? Porque la misma noción de definición implica establecer un límite, y en ese límite pues quedan en el borde los otros, ¿no? Las otras o los otros. Bueno, hay un impacto que a mí me gustaría que hiciéramos el énfasis hoy acá sobre la diversidad sexual, y también podríamos establecer una suerte de preguntas si en efecto los hombres también, o los hombres están reconocidos dentro de la perspectiva del género. Ustedes saben que, bueno, hay un debate respecto de esa forma de si el hombre o no es reconocido dentro de la perspectiva de género, y en mi caso sí. Es decir, yo considero que es necesario y que, digamos, la respuesta tiene que ser afirmativa,
porque el enfoque diferencial o la perspectiva más bien de género no solamente nos debe permitir ver los problemas estructurales a los que se enfrentan las mujeres, las personas de diversidad sexual, sino también como un sistema basado en el sistema sexo-género determina una suerte de responsabilidades a los hombres que también les genera una suerte de discriminación. Piensen por ustedes, por ejemplo, que los hombres son los que más mueren en las guerras, ¿cierto? Y entonces un sistema basado en el sistema sexo-género, entonces también afecta a los hombres. Y eso también tendríamos que pensarlo y que se piensa, por supuesto, dentro de las teorías de género, como las nuevas masculinidades. Pero bueno, el día de hoy quisiera hacer el énfasis concretamente en la diversidad sexual. ¿Y esto por qué? Porque está fundamentado en algo que estamos pensando hoy en día que tiene que ver con lo que sucedió la semana pasada con cómo una pareja homoafectiva que tiene una suerte de afectos en lo público, pues es agredida con palos, ¿no? Y la escena es tremendamente terrible, da una suerte de miedo. Y eso, por supuesto, desata un malestar social y también requiere que la filosofía o la comunidad filosófica, nosotros los filósofos, pensemos un poco en cómo se está viendo eso, de dónde se desprende, cuáles son las implicaciones que tiene eso. Entonces, rápidamente quisiera contarles que la filosofía política también ha estructurado una suerte de desigualdades que uno podría pensar, por ejemplo, desde la filosofía política a partir de la idea del contrato social clásico, ¿sí? Que divide una suerte de lo público, de la esfera de lo público, y una suerte de la esfera de lo privado, en donde, por ejemplo, digamos que pareciera que en principio lo privado hace parte de un espacio en el que lo público no puede ser penetrado, sino que es un espacio más de autonomía. No obstante, por ejemplo, tenemos normas que van a reglamentar y a definir eso que se va a desarrollar en el espacio público. En la emergencia de la modernidad, por ejemplo, en 1804 emerge el acontecimiento del Código Civil de Napoleón, ¿no? El Código Civil francés, que después va a tener una repercusión importante en América Latina, y donde ustedes encuentran el modelo de familia que sigue aún hoy vigente a pesar de las reformas que se le han hecho. Y que estructura, por supuesto, una forma de familia que excluye a otras familias, ¿no? La familia del Código Civil está determinada entre un hombre y una mujer, en el que la mujer le debe la sujeción completa al hombre. Y la mujer se encuentra para ser protegida por el hombre porque su espacio justamente es el espacio de lo privado, ¿no? Y entonces, a partir de un relato sobre la sociedad que intenta esconder algo, que es el espacio de lo privado, pues es después fuertemente reglamentado que va a determinar la sociedad, ¿no? No es natural que la familia emerja en una familia disfuncional, ¿no? Ni una mujer soltera, ni a partir de la diversidad sexual. Entonces, desde la filosofía política ya encontramos esa estructura de las desigualdades. Otra forma de por qué ese relato es completamente o genera un montón de desigualdades estructurales, porque el relato del contrato social clásico también va a esconder, ¿sí?, el trabajo de las mujeres. En este momento, cuando se separa el espacio público y el espacio privado y hacemos el tránsito de una familia que era productiva, dentro de las familias se hacían pues, la ropa, ¿sí? Se producían cosas en el interior de la familia, pasamos a una familia completamente consumista. Y esto hizo que lo que pasara al interior de las familias pues, era inaceptable que existiera el trabajo. Y entonces el trabajo reproductivo que implica la reproducción de los seres humanos y su manutención, pues fue encubierto a propósito de una justificación filosófica y, digamos, rechazado también el trabajo de las mujeres. Y desde una perspectiva psicoanalítica, que este punto de vista surge más en los años, en el siglo XX, ¿sí?, en donde se introduce un elemento clave que es el complejo de Edipo, ¿sí?, en donde comienzan a establecerse como hay una suerte de traumas en los seres humanos a propósito de la relación y la interacción entre los padres. Y el complejo de Edipo en el psicoanálisis
se desarrolla en 5 etapas, ¿sí? En una fase oral que tiene que ver con los traumas que se pueden dar en la alimentación, en una etapa anal, que es controlar un poco digamos, la comida o el ir al baño, etcétera. Y en una etapa fálica, ¿sí? En donde hay una vuelta hacia los genitales y en donde aquí, digamos, se produce la homosexualidad como una enfermedad o más bien como un trauma, ¿sí? Que se desprende a propósito de algún daño entre la relación de los padres y que esto va a venir, por supuesto, en una enfermedad. Bueno, en ese momento, digamos que la enfermedad se dio a partir de la relación hombre-hombre, porque realmente para los psicoanalíticos de la primera etapa, los años 20, pues una relación lésbica no constituía realmente una relación, porque era importante el falo como la constitución de la relación amorosa. Y entonces, lo que un poco el profesor decía hace un rato, ¿no? La ciencia, la homofobia emerge entonces en una relación muy directa con la medicina y bueno, en este caso, con la constitución del cuerpo y también en la constitución psicoanalítica y psicológica. Es así como, bueno, comienza en el siglo XX a preguntarse sobre la sexualidad en general, ¿no? Y emerge una conciencia sobre, pareciera que en principio hay una diferencia entre lo que es el sexo, ¿cierto? Un sexo biológico que constituyen los genitales y un género, ¿no? Que pareciera algo mucho más social. Recuerden ustedes que Simone de Beauvoir declara, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Entonces, la mujer, a propósito pensada desde el género, no es determinada por unos genitales, ¿no? Sino que implica que uno se case, que uno tenga hijos, que uno cuide bien a su familia, ¿cierto? Implica una suerte de demostraciones cotidianas que lo afirmen a uno como mujer. Y a partir de esto, entonces se desprendieron como una suerte de estudios, principalmente médicos, que se dan con los casos de John Money, que es un médico que comienza a pensar el género, y es la primera persona que introduce la palabra género, ¿no? Si bien es cierto, en el no se nace mujer, se llega a hacerlo, uno podría interpretar y decir varias cosas, no se utiliza el concepto de género. John Money, para entender un poco lo que pasaba con los intersexos y cómo hacer o qué hacer con las personas intersexuales dentro de la sociedad, entonces separó lo que es el sexo del género y señaló que el comportamiento sexual y la orientación del sexo no tienen un fundamento innato, ¿sí? Es decir, no se nace con ningún rastro de lo masculino o lo femenino, sino que eso se determina a partir de la educación, ¿sí? Y esto era fundamental para organizar a los intersexos, desde a propósito lo que podemos denominar una estética de los genitales, en donde lo que fuese más pronunciado, entonces era constituido como lo masculino y lo menos pronunciado, entonces como lo femenino. Y esto pues permitió el desarrollo de lo que pensaríamos hoy terriblemente como la normalización de los cuerpos anómalos, ¿no? O los defectos de la naturaleza y que arrancan de la naturaleza como defectos para constituirlos en una ontología dual, hombre o mujer, y especificarlos allí. Bueno, ahí en ese contexto y en esas investigaciones se crea la crítica Gender Identity Research, o Identity Research en 1954, y ahí comienzan a organizarse un poco los intersexuales. No obstante, ¿sí? A partir de varios estudios, pasa el caso de Bruce Brenda, que es un caso en el que un niño a los 8 años le cortan un genital y entonces, pues digamos que pues fue un trauma, ¿no? Eran 2 niños que eran gemelos y les van a hacer la circuncisión porque tienen como unos problemas de orina y al llevarlos a hacer la circuncisión el médico tuvo como un problema y le cortó todo el pene.
Y entonces, pues la madre entra como una suerte de crisis y es llevada a la clínica de Money. Money aconseja, ¿sí?, que se debe convertir en mujer a este niño. ¿Sí? Porque en una sociedad basada en el sistema sexo-género es más fácil que un hombre pueda convertirse en una mujer a que un hombre pueda vivir sin pene. Y entonces, bueno, comienza la transformación de Bruce a Brenda, y más o menos a la edad de los 11 o 12 años, Bruce no se siente como Brenda, ¿cierto? Sufre unas depresiones profundas y decide, digamos, no continuar con los tratamientos y exige también que se vuelva a transformar su sexo al masculino, y bueno, todo esto fracasa hasta que Bruce se suicida. Y esto, por supuesto, tiene una necesidad de pensar de nuevo los problemas de género. Pareciera que no solamente existe como digamos, una idea de que se puede transformar el género, sino que pareciera que hay algo genuino entre lo biológico y, y la identidad. Esto mismo pasó en Colombia. Si ustedes quieren consultar la sentencia T-477 de 1995, se van a dar cuenta que en Colombia existían unas clínicas que trataban a niños, principalmente campesinos y de escasos recursos, para establecer estas investigaciones sobre género. Y es el caso de un niño en el que un perro le come los genitales, y lo mismo que Bruce, comienzan a hacerle el cambio de niño a niña, y digamos que el caso también falla. Y el médico, dentro del expediente, ustedes pueden leerlo en una sentencia que se consigue en internet, señala: creo que en este caso una falla de la sociedad. Fuerzas extrañas a la actividad médica, a la sociedad, a la familia, a las instituciones donde fue educado, no consiguieron construir esa personalidad femenina, y pronostica las dificultades tan grandes que le trae asumir el sexo masculino. Y entonces la medicina se constituye como un aparato que intenta determinar, ¿no?, hacer forzar a los cuerpos a un género masculino o a un género femenino determinado, con el fin también de mantener la dualidad, ¿cierto? Una dualidad que implica o bien usted es hombre o bien usted es mujer, pero puede transitar, ¿cierto?, por lugares que no son conocibles para hacer ciencia. Entonces, mostrarles cómo la ciencia médica arrastra, digamos, a esa dualidad. Y bueno, por supuesto, estas investigaciones tienen una repercusión muy negativa para los estudios de género, pero también los estudios de género comienzan a criticar, o más bien siempre ha sido muy crítica de la medicina y de la ontología dual de los géneros, ¿no? Es así como Fausta Serlin, una filósofa, comienza a hacer una investigación sobre los géneros y demuestra que no solamente existe el género femenino, masculino, sino que existen realmente los intersexos, ¿no?, que tienen que ver con los hermafroditas, o lo que ella denomina los hermafroditas, y los tránsitos que hay entre esas dos conjunciones, entre hombre y mujer. En uno se ve más la masculinidad, en otro se ve más la feminidad. Bueno. Y a propósito entonces de esas investigaciones, surge o emerge el feminismo queer, ¿no?, que tiene su gran exponente a Judith Butler, y que va a cuestionar sumamente esa noción de mujer que se ha construido desde el feminismo como una idea de ser mujer, que niega a otras mujeres, entre otras la mujer trans, pero que tampoco permite el reconocimiento de las mujeres negras, trabajadoras, pobres, indígenas, etcétera, bajo un ideal en el que la mujer es una mujer víctima, ¿cierto?, ama de casa, en el que solamente pueden estar las mujeres ricas porque las demás tenemos que trabajar. Y entonces, digamos que hay una crítica profunda a esa forma en cómo se está pensando la mujer, que surge también, o que necesita una representación para hacer política, ¿no? Entonces, ¿quiénes después, digamos, de tantos años de feminismo han constituido los verdaderos derechos de las mujeres? Y entonces, por supuesto, hay una denuncia hacia la exclusión, hacia prácticas coloniales también, porque, por ejemplo, ustedes recuerdan que a partir de acá los estados que llamamos los estados avanzados dicen
que los estados en donde se denigra a la mujer, entonces son estados retrasados y por eso se amerita la invasión o las intervenciones internacionales, etcétera. Entonces hay una práctica colonial también en esos ideales y tampoco se tienen en cuenta los contextos. Y entonces así también emerge una teoría queer, una praxis queer, ¿sí? Que tiene que ver un poco con teorías que contribuyen a pensar el género, ¿sí? Como un elemento constitutivo, digamos, no solamente del cuerpo, ¿sí? De los órganos, de lo psicológico, sino también de los actos performativos eh, y en el sentido del lenguaje que constituye nuestros cuerpos, ¿no? Y pues el filósofo que conocemos hoy, que es muy interesante, y que les recomiendo que en YouTube encuentran bueno, muchas cosas de Paul Preciado. Bueno, entiende el género como un dispositivo de poder que organiza la sociedad y que pero que al mismo tiempo podemos construirlo a modo de un edificio. Bueno, todo esto para decirles que las teorías del género se encuentran en clave a unas ideas contemporáneas sobre el reconocimiento que implican, digamos, una tradición filosófica que emerge en Hegel a propósito de los textos de juventud que van a devenir en Genet, en Ricoeur. Aquí van a encontrar ustedes también a Nancy Fraser, a Kojève, a Sartre, a Taylor, en donde se instaura primero la necesidad de pensar una política pública del Estado que revise la forma en cómo nos relacionamos entre las personas. Digamos, en Sartre, en El ser y la nada, en la segunda parte, ustedes van a encontrar una forma en cómo nosotros nos relacionamos con el otro y cuál es la responsabilidad moral que emerge en esa libertad o en esa completa libertad de enfrentarnos con el otro, y en Kojève de una revisión de la historia. Y una apertura, por supuesto, a la necesidad de entender los problemas en clave al reconocimiento que introduzca elementos normativos para decir por qué lo que pasó la semana pasada está tremendamente mal y no permite el reconocimiento de los otros, las otras y los otros. Muchas gracias. Esto no. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hablar, conversar, prender sus cámaras también, tomarnos una foto de despedida. Gracias, doctora Natalie. Gracias, doctor Alejandro. Por allí el doctor Alejandro levantó la mano. No sé. Profesor Daniel, ¿no se le escucha? ¿No? No. No sé qué pasaría, caramba. Yo lo escucho perfecto. No sé si... Ok. Sí. Profesor Alejandro, ¿será que es que no se me escucha a mí? Profesor Alejandro, doctora, sí. yo la estoy escuchando. Sí, Quizás se escucha perfecto. Sí, se escuchan bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si contamos por allí con alguna intervención de nuestros estimados y nuestras estimadas participantes de este curso de Introducción a la Filosofía Política, a propósito de la conversación que tuvimos con el doctor Alejandro, en donde claramente pues, nos mostró ese panorama de Sandel tan interesante? Realmente no tenía ese texto por allí en mente, pero definitivamente sí nos deja muchísimas cosas para pensar, sobre todo pues por el contexto político en el cual estamos enfrentados, tanto en el caso chileno con este ejercicio constituyente y bueno, con el ejercicio político que se está dando en esta parte también del continente, en el cambio de gobierno que vamos a enfrentar, cosas allí para pensarse a propósito de estas charlas. Y por supuesto, pues como siempre, un gusto escuchar a la doctora Natalie, sobre todo en esa clave de género que también nos deja tanto y tanto hilo por recorrer, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones concernientes al tema del reconocimiento. Definitivamente, Paul Preciado y Judith Butler han sido unos referentes en esta cuestión y seguramente estas teorías, no sé, quizás como lo mencionan nuestros
nuestros referentes filosóficos. Todavía no estaremos preparados para estas discusiones, no lo sé. Lo dejamos más bien allí al arbitrio de nuestros estimados y nuestras estimadas participantes. Si les parece bien, levantan por allí la manito, el doctor Michael, el doctor Daniel, para cerrar pues esta introducción a la filosofía política. Bien, ahí tenemos al doctor Michael. Perfecto. ¿Listo, doctor Michael, por favor? Gracias, profesor, doctor Daniel. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Perfecto. Gracias, muy amables. Gracias, doctores, doctor Alejandro, Daniel, doctora Natalie, doctor Daniel, por la introducción y por la excelente cátedra que han dado. Agradecerles también a todos los participantes del curso de Introducción a la Filosofía Política que nos han acompañado a lo largo de estos casi 2 meses de extenso material y estudio por este camino académico que nos ha conducido hasta acá. Ahora que el doctor Alejandro hablaba sobre la dictadura de la meritocracia, con este texto de Sandel, hace poco justamente hacíamos una reflexión con el doctor Hernando Arturo Esteves, que es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle, acerca de esto en relación con un texto de Julio Ramos que se denomina o se llama Los desencuentros de la modernidad en América Latina. Y llegamos a una reflexión y producíamos un texto académico en conjunto con él sobre cómo los tecnicismos han sido abandonados progresivamente. Hoy nos encontramos en una paradoja, valga la redundancia técnica, en cuanto a la revisión académica y filosófica tanto de la literatura como de la política. Julio Ramos dice algo muy interesante y lo voy a enlazar con la dictadura de la meritocracia, y es, mire, el ensayismo como corriente literaria que surge a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI en América Latina, sobre todo con José Martí y demás, desde Cuba, hace algo muy interesante, y es ser una corriente antitécnica, es decir, evitar o contradecir todos los tecnicismos filosóficos y académicos y alejar a la academia de todas las escuelas técnicas traídas desde Europa y que impusieron por vía colonial muchos de los métodos y técnicas científicas para la investigación y la académica en América Latina. Y lo que hace el ensayismo en primer lugar es decir, mire, hay que combatir esa sobreespecialización académica y esos tecnicismos que llevan a redundar en la meritocracia y, como decía el doctor Alejandro muy bien ahorita, a poner al más calificado o solo al más competente para ciertas cosas en ciertos cargos específicos, lo que nos lleva a la dictadura de la meritocracia. Pero hay algo muy paradójico que hacíamos mención con Hernando Arturo Esteves para cerrar este comentario que se me vino ahorita a la cabeza, y es, oiga, este ensayismo se convirtió en algo especializado. Si uno revisa la literatura, la academia del siglo XXI, del siglo XX hasta nuestros días, uno se da cuenta que el ensayismo latinoamericano, solo por poner un ejemplo, se especializó. Vaya paradoja, porque una corriente literaria académica que era antitécnica, antiespecialista, se convirtió en algo especializado para criticar el especialismo. No sé si me hago entender. Entonces, esos técnicos, esos adalides de la meritocracia, que tanto criticaban este tipo de especializaciones, se tuvieron que especializar para poder criticar estas especialidades. Entonces, hoy que encontramos en no solo la literatura, la academia, sino también, por ejemplo, áreas como el área administrativa en el Estado. En el Estado encontramos justamente que todas esas personas que al principio desde las universidades critican los ámbitos meritocráticos tienen que especializarse para poder adquirir un rango de poder suficiente para que desde ese rango de poder adquirido a través de la experiencia puedan criticar la meritocracia que alguna vez ellos criticaron, pero de la que hacen parte. Entonces es como un círculo vicioso que nos lleva a decir, oiga, pero entonces la dictadura de la meritocracia es funcional al sistema, y al parecer sí. Entonces yo dejo estos comentarios de estos dos textos que me parecen fundamentales, el de Sandel y el de Julio Ramos, para que hagamos una reflexión sobre cómo está funcionando el sistema político, el sistema jurídico y, por supuesto,
el sistema de pensamiento filosófico en lo atinente a los desencuentros de la modernidad que tiene América Latina actualmente. Con esto cierro mi comentario. De nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes y al doctor Alejandro por la exposición tan pertinente que realizó en primer lugar, y a la doctora Natalie por la exposición sobre feminismos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Michael, por su intervención. Tenemos por allí, si le parece bien, doctor Alejandro, recopilamos acá la intervención de Juan Camilo y hacemos un cierre general, tanto pues del doctor como de la doctora, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, perfecto. Entonces, Juan Camilo, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctores. Un saludo para todos y todas los presentes, todos y todas las personas presentes aquí. La pregunta es la siguiente. Yo desde hace un tiempo vengo leyendo o intentando leer, sería la expresión correcta, a Martha Nussbaum, y entiendo que ella trabaja muy bien el tema de las emociones, que el doctor Alejandro creo que en su intervención no las mencionó tanto, pero sí mencionó el tema de la monarquía del miedo y pues todo lo que ella trata respecto de la política de Trump y pues en esa época lo que estaba pasando para, pues para ese pueblo estadounidense. La pregunta para el doctor Alejandro o los demás panelistas, en este caso la doctora Natalie, sería desde la lectura de Martha Nussbaum y el doctor Sandel, el doctor Sandel, ¿cómo se podría mirar la perspectiva de ciudadano del mundo? Digamos que cuando yo me refiero a intentar leer a Martha Nussbaum es porque pues se deben tener unos, no sé, lecturas previas de la sociedad de Grecia, la sociedad de Roma, sobre todo las personas, las escuelas helenas o helénicas, como se diga, respecto a lo que vivieron estas personas en esa época para considerarse hoy pues ciudadanos del mundo. Entonces la pregunta sería, para ya retomar, ¿qué se entiende por ciudadanos del mundo o qué entienden ustedes por la expresión ciudadanos del mundo que dice Martha Nussbaum en su libro? Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, no sé quién desea empezar, el doctor Alejandro, si le parece bien. Sí, para partir sobre lo último, ¿no? Me parece que la respuesta es bastante clara. Este texto que es, aquí los invito a leer, no sé si se ve muy bien, La monarquía del miedo, está en inglés, pero también lo pueden conseguir en español. Capítulo 6, profesor, una diferencia tóxica, sexismo y misoginia. Página 173 sobre los ciudadanos del mundo y el carácter emocional, que está directamente relacionado con la crisis del Pizzagate, que es algo que sucedió durante el gobierno de Bill Clinton en los años 90, sobre los engaños que pueden haber involucrados en esta cuestión dicotonómica de poner las cuestiones a favor de un sexo o del otro, pero que lleva incorporado una pregunta que tal vez nos conecta con algo que decía la profesora Natalie. Es una lectura de Rousseau, del Emilio, sobre la educación, retrospectiva, pero también actual, y la categorización de las emociones, y sacando el enclave del racionalismo que trasunta el imperativo categórico kantiano y que lo traslada o lo traslapa, lo superpone a la cuestión de lo racional. Entonces, me parece que no es necesario para alguien que se está introduciendo a los estudios de filosofía política tener una mirada exhaustiva, por ejemplo, de los clásicos griegos, o, para decirlo así, para adicionar una nota marginal a lo que decía la profesora Natalie, sobre el rol que tenía Clitemnestra
cuando asesina a Agamenón en la tragedia clásica y las razones por las que lo asesina, y en el motivo de los dioses, que hay un conflicto trágico emocional en eso, y no es racional, en el sentido de Antígona, por ejemplo, en el diálogo, o en otro aditamento que está en Antígona, pero que también está en el Cratilo, sobre la denominación del lenguaje y el giro lingüístico entre los usos que se dan en los nombres que se atribuyen al, por ejemplo, en la polis, sobre la denominación de un sujeto por convención o por convencionalismo, agreguémosle social, o por la naturaleza. Ahí hay una fuente que podría buscarse, pero que no es necesaria cuando uno se aproxima a los textos de filosofía política contemporánea. Tal vez son cuestiones que están ahí por descubrirse. Me atrevería a decir que esa para mí es la respuesta que se encuentra en el capítulo 6 del texto La monarquía del miedo de la profesora Nussbaum. Pero también existen otras notas que vinculan y que me parece que desde el punto de vista de la recomprensión de las sociedades democráticas o de los sistemas sociales de mercado que deben ser criticados, como lo dice el profesor Sandel, desde un punto de vista de este efluvio que existe dentro de las propias democracias, que él llama la tiranía del mérito, ¿cierto? En el existismo moral, en la dicotomía entre perdedores y ganadores, en esta máquina de producción que no valora el trabajo, pero que sí lo subordina al mayor valor que se tiene en función de las capacidades de ganancia, hay tal vez un par de preguntas o un par de notas que valdría la pena agregar a lo dicho. La primera es que, y esta es una mirada que yo tengo muy particular, de una lectura muy detenida de la teoría de la justicia de Rawls, es que precisamente ese es el problema. Estamos leyendo la filosofía política contemporánea desde los años 70 y hacia adelante, como con Judith Butler, cuando pensamos en la performatividad, cuando en realidad eso es un atributo propio de la filosofía, no de la filosofía política, que venía de antes en la teoría de la subjetividad, como en Merleau-Ponty, en su fenomenología de la corporeidad, que es muchísimo anterior, pero son autores que están en silencio, que en general no tocamos. Merleau-Ponty es un edificio en sí mismo que vale la pena pensar cuando pensamos en la corporeidad y que no necesariamente tiene la misma salida. Pero anterior a eso, si vamos así deconstruyendo el hilo cronológico, ¿por qué el problema está en Rawls? Porque Rawls declara que las teorías de la justicia anteriores a su teoría de la justicia no tienen ningún valor, porque no funcionaron como tal. Pero en realidad el salto cualitativo es casi a 200 años anteriores. Y si lo vemos en Bentham, por ejemplo, en su ensayo sobre el gobierno, algo que me permito hacer como adenda a lo que decía la profesora Natalie, en su ensayo sobre el gobierno, Bentham, en la fundación del utilitarismo, cuestiona fuertemente la teoría del contrato social por considerarla inútil, pues cuanto esta significa simplemente un ensayo epistémico y no una práctica político-social que sea útil para que las personas lo entiendan más allá de la mistificación que hacen los jueces. Mistificación, por ejemplo, ejemplificada a través de la toga, el ribete que usan los jueces de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de los Lores en Inglaterra, la vestimenta, la corbata y todos esos tipos de manifestaciones sociales o usos que generan mistificación. Y Bentham dice, el contrato social en sí mismo genera mistificación y genera una manera de comprender la sociedad que no resulta útil para las personas. Porque ¿cuántos ciudadanos en nuestras democracias están pensando en la quinta esencia del contrato social? Más bien están pensando en cómo llegan finalmente al día 30 del mes, en la fecha de pago, si los despiden o no los despiden, si van a tener sus hijos igualdad de oportunidades o no. Una perspectiva utilitaria entonces nos retrotrae a una crítica anterior del año 1753, anterior a la fecha del Código de Napoleón de 1804, pero también anterior a una fecha en la que parece ser que en la historia que entretejemos hoy en los feminismos, en los nuevos ismos que hay, en los nuevos igualitarismos o liberalismos, o incluso en las dinámicas filosófico-políticas, obviamos. Y es la historia más dramática de Occidente que está marcado
y está descrito tal vez por el profesor Cornel West de manera muy clara en su texto La democracia importa del año 2004, y es la cuestión de la esclavitud. ¿Por qué no hablamos de la esclavitud cuando todos los años 1800, el siglo XIX entero estuvo marcado por la esclavitud? Entonces, ¿por qué hacemos ese salto epistémico sin hablar de la esclavitud propiamente tal? ¿Porque no la tuvimos en Latinoamérica? ¿O la tuvimos encubierta o soterrada? ¿O cómo? Pensar la esclavitud entonces, esa falta de libertades agresiva, brutal, despiadada y sin sentido, es lo que llevó a la guerra de secesión en los Estados Unidos y que tuvo influjos hasta México y en otros países de Latinoamérica, como el caso chileno, con la Declaración de las Libertades Universales en el Código Civil, en la Constitución de 1833, en que se declaraba que cualquier persona que pisaba el suelo de Chile era libre de inmediato. Pero era una respuesta normativa, tal vez un poco torpe, pero propia del ensayismo y de la codificación de ese momento, que si bien no consideraba todos los elementos, los tenía a la vista. Habían elementos entonces para pensar de nuevo la cuestión de la identidad, la cuestión de la corporeidad, y que están de la mano de las fenomenologías, que si bien es cierto, no son ciencia, tienen una mirada y una aproximación a la ciencia que la pone en sede problemática. Y eso, en el discurso jurídico, en la filosofía del derecho, está ausente. Estos autores, me parece, pudiesen traer noticias frescas, aunque no lo son, a estas preguntas que nos hacemos cotidianamente. Hace falta un poco más de pimienta en la sopa, podríamos decir más rupestremente, para que entendamos que la corporeidad no está siendo pensada desde ahora, ni desde los 70, ni desde los 60, sino que está siendo pensada desde principios de hace 100 años, en los años 20, con Merleau-Ponty, desde la fenomenología de Husserl, desde la fenomenología de la corporeidad de Merleau-Ponty, y de tantos otros autores que en filosofía, que en estricto sentido, hacer filosofía del derecho no es otra cosa, como decía Kalinowski, que hacer recta y buena filosofía. Entonces hace falta ese brinco para pensar y cuestionar las cosas y no simplemente adoptarlos como metodologías propias, por más descriptivas que sean, o como una salida que nos dé una razón a ciencia cierta sobre las cuestiones que ya son. Más allá, incluso, valdría la pena, para no caer en lo que decía el doctor Méndez recién sobre esta cuestión de la tecnificación por la tecnificación, o la filosofía para filósofos, o el derecho para juristas, en algo que, si bien es cierto, vale la pena mirar, vale la pena mirarlo con un adjetivo, con una mirada actual de los límites que tiene que ver con la definición. La doctora Natalie exponía sobre el concepto de mujer. Bueno, si vamos a la historia de la filosofía, Boecio, por ejemplo, en su Árbol de Porfirio, nos da una estrategia lógico general sobre diferencias específicas y géneros próximos a lo Aristóteles, ¿no? Que permiten definir quién es hombre o quién es persona, si se quiere. Pero esa definición tan antigua, hoy, requiere una actualización. Tal vez el problema no está en pensar que no es posible definir a la mujer o que no es posible definir al hombre, sino que en esa reconstrucción filosófica, antes que política, porque tiene un nombre, ¿no? La disciplina filosofía política, hace falta mirarla no para tecnificarse, sino para tomar conciencia de que hay algunas respuestas que están, pero de las que carecemos de sentido. Como lo decía Víctor Frankl, en una época muy crítica, ¿no? El hombre en busca de sentido, pero no es el hombre, es la mujer, es el niño, es el hijo de esclavos, es el nieto de esclavos, como es el profesor Cornel West, y son tantos otros que han sido sujetos de opresión por parte de las dinámicas de ganadores y de perdedores. Es la misma lógica macro que está en los juicios de Nuremberg, donde hay ganadores y perdedores, donde unos son enjuiciados en virtud del derecho natural y otros en virtud de razones técnicas positivas. Y me parece que hay una respuesta en la filosofía política que anuncia Bobbio en su texto los problemas del positivismo jurídico.
En las primeras páginas de ese texto, si alguien lo quiere visitar, él dice una tesis que es prácticamente heredera del hegelianismo fenomenológico más claro. Y es que en el derecho, sobre todo, que es donde vivimos las personas cotidianamente, existe una natural oscilación entre las cuestiones que son por su naturaleza y las cuestiones que son por su convención o que se vuelven positivas. Y en eso hemos estado 100 años discutiendo sobre el positivismo y el naturalismo, sobre las cuestiones que son por su naturaleza y las cuestiones que acordamos casi como si estuviéramos trayendo a la vista al cratilo platónico a una discusión actual. Pero tal vez la apertura a la ciencia y que el derecho deje de pensarse a sí mismo como tal, sino que se piense como un fenómeno que necesita de una ciencia que explique, por ejemplo, la ciencia médica, la genética y la antropología, que determinan efectivamente quién es, qué cosa y cuándo o cómo, o la zoología, entonces podemos tener unos elementos que nos permitan determinar la discusión de manera más explícita para los ciudadanos y ciudadanas, los niños, niñas y adolescentes que están hoy. Porque si nos empotramos en una discusión simplemente filosófica de autor, nos empobrecemos. Y si nos empotramos solamente en una discusión sobre las metodologías, de nuevo nos empobrecemos. Tal vez, como dicen varios autores, la filosofía para niños es la respuesta para simplemente no dejar de lado, por ejemplo, la cuestión de la capacidad, que es hoy también algo que se está empezando a pensar ya no como categoría, sino como un complejo que no es abordable con una sola metodología jurídica, como pensar la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, algo que es nominativo, normológico o normativo, sino que tiene que ver con un ámbito que permite abordar, por ejemplo, los derechos de las personas ciegas, las personas en situación de discapacidad con TEA, con síndrome de Down, las personas que han perdido piernas, brazos, manos en una ocasión de una labor de trabajo. Entonces los ámbitos empiezan a redescribir y empiezan a ampliarse en virtud de nuevas preguntas. Hoy por hoy, con la pandemia, esas situaciones han sido puestas en clave y en jaque. Pero tal vez hagan falta estos pequeños puntos de pimienta más en la sopa que estamos tratando de armar entre todos para recordar que hay algunas preguntas que ya tienen respuesta, pero que esas respuestas han sido veladas. En lugar de levantar los velos de ignorancia, los hemos bajado. A pesar de tener los mayores indicadores de acceso a la información hoy, como esta situación, por ejemplo, de compartir diálogos con perspectivas distintas, tenemos aún más dudas de las que teníamos antes de introducirnos a la pandemia. Y no se trata del discurso pueril de más educación, más derechos, que es casi una nomenclatura que todos tenemos en la conciencia como lugar común, ¿no? Sino de cómo hacemos que esa educación y esos más derechos signifiquen que las personas puedan exigir del Estado y de las políticas de este una mayor eficacia, pero con razones y emociones que están al mismo lado. El texto El error de Descartes, de Arturo Damasio, también es clave aquí en filosofía política, porque permite develar cuál es el error innato de la filosofía heredada del racionalismo cartesianista, donde las emociones quedan de lado y donde una persona que está cerca de una situación de discapacidad o que la vive, o una persona que ha vivido situaciones de discriminación o que ha sido velada por la sociedad igualitaria en abstracto, donde se distribuyen aparentemente igualdades de oportunidades, en realidad existen los libros, pero no existen la realidad. Estas son las nuevas preguntas para viejas respuestas que requieren actualización y nuevas preguntas que pueden venir desde la fenomenología o que pueden venir de los diferentes ismos a los cuales, por lo menos en mi particular comprensión, deberían siempre ser interrogados. En todos los casos, porque eso es perspectiva crítica. Los ismos como los economicismos, los liberalismos, los consecuencialismos e incluso los feminismos. Porque en todos los casos, si no hacemos las preguntas de shock para poder salir de los enclaves en los que los propios límites las están describiendo, entonces no estamos haciendo filosofía propiamente tal.
esa es la cuestión. Me parece que es bueno recordar el capítulo 6 de la profesora Nussbaum. Les recordaría o recomendaría el capítulo 4 sobre la manera en que los mercados desplazan a la moral hoy, una moral pragmática, no una moral decimonónica que nos dice simplemente qué es el bien o qué es el mal, y que pone de relieve preguntas filosóficas que el derecho obvió y que tenemos que retrotraer. Para mí la clave en esta parte está en que la filosofía debe renacer virtud de la propia autoridad que tiene sus preguntas y su vigencia, y que fueron soslayadas durante tanto tiempo a través de discursos parciales. Ahí está la clave. Mejores preguntas para mejores respuestas en este tiempo. Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta del profe Alejandro fue muy completa. Solamente me gustaría agregar como dos cuestiones. Una es que, bueno, Marta Nussbaum representa dentro de los feminismos una idea de feminismo que es el feminismo liberal, que digamos que dentro de todo eso es un feminismo sobre el cual se debate constantemente porque esa idea de universalidad de la mujer también esconde pues los límites, ¿no? Que hablamos un poco. Y Marta Nussbaum desarrolla este ejercicio a partir de las teorías de las capacidades en un texto que se llama Las mujeres y el desarrollo humano. Entonces creo que para responderle un poco a Juan Camilo, ese texto puede un poco desde la perspectiva del género contribuir a tu lectura. Respecto a la pregunta sobre qué es ser ciudadano del mundo, yo pienso que hay que pensar dos cuestiones importantes. Primero, las fronteras, o sea, que limitan unas formas de ser, que imponen también unos límites del otro, que no solamente bueno, se construye a partir de un espacio, sino a partir también de unos prejuicios que constituyen el fundamento del enemigo incluso, ¿no? Y que por supuesto generan unas desigualdades estructurales. Entonces creo que la pregunta sobre la ciudadanía, eh, sobre una ciudadanía, implica revisar esas dos cuestiones, ¿no? La cuestión del límite y la cuestión del prejuicio que esconde también el enemigo detrás. Y por supuesto la violencia de ese prejuicio. Y un poco para decirles que los que pues trabajamos con conceptos sabemos la importancia que implican estos, ¿no? Y el desarrollo que y el impacto que tiene para nosotros comprender la realidad. Entonces, en todas las voces que ustedes encuentran, bien sean los clásicos, en la filosofía contemporánea, en la filosofía crítica o en las diversas dimensiones que ustedes quieran revisar, encuentran también su voz propia. ¿Sí? Sin necesidad de negar a nadie, ni decir esto sí es verdadera filosofía, como han hecho clásicamente todos los filósofos, sino que encuentren ustedes su voz propia en las diferentes metodologías, perspectivas, formas de ser de la filosofía política. Creo que eso es lo más importante de un curso de introducción a la filosofía política y de una forma de pensar la filosofía política, cómo encontrarse uno mismo dentro de todo esto sin necesidad de negar a nadie, ¿sí? Y creo que esa es como lo que quisiera agregar. No sé si alguien quiera decir algo más. Bueno, queridos y queridas, entonces damos fin a este espacio de reflexión. No sé si ustedes quieran prender las cámaras y nos tomamos una foto como de despedida, o si de verdad ya se quieren ir. Está Juan Camilo caminando. Sí, yo estoy caminando bien para que vean el amor por la filosofía. Bueno, ¿no hay nadie más que se quiera tomar foto con nosotros? Ahí apareció Andrés Felipe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a tomar la foto, sonriamos, por favor. Bueno, queridos, entonces no siendo más, le doy el uso de la palabra al profesor Daniel para que cierre el espacio. Profesor Daniel Barragán, líder de este proyecto.
Doctora Natalie, al doctor Alejandro, a Michael, a todos los que nos acompañaron en todo este proyecto. En principio agradecerles y sobre todo el haber aprendido también de ustedes estos conceptos de filosofía contemporánea tan importantes, todos los ismos, todas las visiones liberales que son importantes, el feminismo que también es parte fundamental de esta nueva filosofía política y todo lo que en efecto rodea esto. No, ante todo, un agradecimiento muy grande por la confianza en el proyecto y sobre todo por el elemento esencial de todo esto que son nuestros estudiantes. Entonces, ante todo, un agradecimiento muy especial para los estudiantes. Bien, con esto terminamos entonces nuestro curso virtual de Filosofía Política, más de 2 meses que llegamos a desarrollar gran parte de toda esta historia de la filosofía política, desde los antiguos griegos hasta la contemporaneidad. Y sin avanzar más, pues me permito con estas palabras cerrar el curso, agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Y por supuesto agradecerle inmensamente al doctor Alejandro por regalarnos su tiempo y acompañarnos en los eventos de la Universidad Libre. Gracias, muy agradecido. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. Bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien.